Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Simposio Anual de la Fundación Vacunar. Y el tema que nos convoca ahora es el de dos enfermedades de alto impacto, como son pertusis y sarampión, y que comparten algunas características. Ambas son enfermedades prevenibles por vacunación, son altamente contagiosas y constituye un problema de salud pública serio, sobre todo para los lactantes, los niños pequeños y los que no están inmunizados. Y a pesar de contar con esquemas de vacunación seguros y eficaces, se está viendo incremento en los casos de ambas enfermedades en distintas regiones del mundo y Argentina no es una excepción. En el año 2025, en el primer semestre, se ha visto un aumento sostenido de casos de pertusis respecto a los años precedentes, con formas graves que afectan fundamentalmente a los menores de 6 meses, y respecto del sarampión, desde su eliminación en el año 2000, Argentina mantiene su estatus de país libre de sarampión. Sin embargo, se han sucedido brotes de la enfermedad, el más importante de ellos, el que ocurrió entre agosto del 2019 y marzo del 2020, con 199 casos y que incluyó un fallecido. Y en el primer semestre del año 2025 estamos asistiendo a otro brote con foco fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, con 34 casos y un caso en la provincia de San Luis. Justamente para repasar la situación de ambas enfermedades, contamos nuevamente, como todos los años, con la presencia y el placer de tener a la doctora Ángela Gentile. Ella es médica infectóloga pediatra, epidemióloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación del sarampión y rubiola en Argentina, y por supuesto una referencia para todos los pediatras. Ángela. Gracias. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a tomar en honor de los tiempos, porque el desafío de esta charla es sobre todo cumplir los tiempos, teniendo en cuenta que tenemos pertusis y sarampión, que no es poca cosa poder hablar, digamos, de estos temas que son tan importantes y que ofrecen muchos aspectos de interés. Entonces vamos a hablar, estos son los temas que vamos a ir tocando a lo largo de la charla, y primero es, ¿por qué en el título dice control de pertusis y eliminación de sarampión? Digamos, ¿por qué no es lo mismo? Porque cuando uno habla de control, sabe que tiene que implementar estrategias para minimizar el daño, la carga de enfermedad, la hospitalización, pero va a seguir habiendo casos. Uno busca minimizar la carga de enfermedad. Y es lo que pasa con pertusis. Pero si nosotros vamos a sarampión, cambia totalmente la situación. Ahí ya no minimizamos la carga. Tenemos incidencia igual a 0. Eso es lo que buscamos. Entonces, yo controlo pertusis porque tengo una vacuna que me sirve para eso. Y elimino sarampión porque tengo una vacuna que me permite la eliminación, porque es altamente segura y eficaz. Entonces siempre me pareció bueno aclarar el título, ¿no? Porque no ponemos lo mismo, porque no es lo mismo control que eliminación de una enfermedad. Y tras eso, uno arma estrategias que son totalmente diferentes, tanto sea para pertusis como para sarampión. Vamos a empezar a reconocer la altísima transmisibilidad, tanto en pertusis como para sarampión. Esto es el índice de replicación. En una población susceptible, yo tengo un caso de sarampión o un caso de tosferina, y miren lo que es 16 a 18 o 15 a 17, posibilidad de que esa persona transmite y cause enfermedad. Y este índice de replicación todos nos acordamos muy bien en la pandemia. Recuerden lo que era COVID, que incluso en condiciones de mucho hacinamiento y poca ventilación, llegábamos a 6, 7. Estamos hablando de altísimos índices de replicación, lo cual habla de altas coberturas de vacunación para poder cortar una transmisión que es muy efectiva.
Y acá tenemos mucho para pensar en por qué empezó a darse estos brotes de pertussis. Con Maravis hemos trabajado mucho en este tema en SLIP, en el Comité de Vacunas, y claramente uno sabe que tiene mayor sensibilidad y especificidad en el sistema de vigilancia. Uno cuenta con PCR, puede hacer mejores diagnósticos, hay red de laboratorios, y por otra parte también sabe que eso le permite captar más casos. Pero acá el punto clave es la cobertura de vacunación, que no llega al 90-95% para poder precisamente cortar la transmisión. Para una vacuna que necesita muchos estímulos antigénicos a lo largo de la vida, y ese es el punto. Piensen que sarampión, una sola dosis, tiene altísima efectividad, eficacia y efectividad. Mientras que cuando uno toma pertussis, uno tiene un esquema básico que tiene 3 dosis y hay que hacer sucesivos refuerzos. Entonces, la vacuna nos va a permitir controlar en pertussis, pero no eliminar. Pero por otra parte, hay una alerta epidemiológica importante en la región. En este momento, la región, países como Paraguay, países como México, Perú, Argentina, incluso Estados Unidos también, están presentes varios brotes de pertussis. Yo, en honor a los tiempos, saqué alguna información de país, pero les quiero decir claramente que cuando uno mira las coberturas de vacunación, miren la última barra que habla del 2024, claramente las coberturas están lejos de ser del 95%. Y la otra cosa importante metodológicamente, que no vamos a comparar entre países, porque las definiciones de caso son muchas veces muy distintas. Entonces yo no puedo decir que el brote de Argentina o el brote de Estados Unidos o el brote de Paraguay o de Colombia es más o menos, porque la metodología de la vigilancia también difiere entre países. Y esto es algo para el futuro, en el cual OPS tendría que tomar un poco estas riendas de la situación y tener, digamos, algo que ya las sociedades científicas venimos marcando, la importancia de definir caso, y que eso también es un punto a tener en cuenta. Y por otra parte, con este descenso de coberturas, es lógico que estemos esperando brotes. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina también hemos tenido esa barra alta que ven en el 2023, eso es a expensas de un brote en Salta, en el norte del país, con algunas dificultades de diagnóstico, pero vale la pena marcarlo porque está en el boletín. Luego bajan los casos del 2024 y volvemos a tener un aumento de casos en el año 2025. Estos datos se dan fundamentalmente porque después de la pospandemia, sobre todo los más chiquitos, los menores de 1 año, es el grupo que más tiene o que presenta una mayor incidencia. Aunque incluso también Brasil lo marcó, también me tocó hablar bastante con el jefe PAI de Brasil, que ellos están viendo también muchos casos en escolares y en adolescentes, pero los que se internan, los que se hospitalizan y tienen complicaciones son precisamente los de menor edad. Y aquí también un paréntesis en lo que es la vigilancia epidemiológica en el ambulatorio, ¿no? Porque todo está centrado mucho en la hospitalización. Por otra parte, también esto mostrarles datos de nuestro hospital, la vida de todos los días. Con el equipo que hace vigilancia, recorren las salas y trabajan. Nosotros también vimos un aumento del número de casos, Y sobre todo, miren ese dato en rojo, 23% menores de 6 meses. ¿Cómo es la cobertura de la vacuna materna que tiene que proteger para los chicos del primer semestre y sobre todo del primer trimestre? Pero nosotros también, en la vida de todos los días, en el año 2025, hemos estado internando casos de pertussis. Yo lo llamo el brote silencioso, ¿no? Porque es el día a día que uno viene manejando casos, internando y que se da un poco este tipo de situación. Pero siempre, por supuesto, requiere internación, sobre todo los más chiquitos, y esto también habla de coberturas de vacunación que son subóptimas y que luego las vamos a ver en más detalle. Miren acá, año 2024, datos preliminares, aún no están cerrados totalmente.
Sin embargo, estamos teniendo 76,24 para lo que sería la finalización del esquema básico y el refuerzo alrededor de 67%. Yo acá, cuando hable de coberturas, y lo voy a comentar ahora con Pertusis y lo voy a decir nuevamente en sarampión, en el año 2023 Argentina nominalizó. Es un gran avance, porque ahora uno entra a un DNI y tiene la información si ese chiquito se vacunó en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy o donde se vacunó, si en un centro de salud o en un hospital, a uno le viene el dato y lo vemos en la vida de todos los días en nuestro hospital. Es algo que cambió totalmente para mejor, pero a veces en la migración de sistemas puede haber dificultades. Y esto es lo que está trabajando ya desde hace 3 años el Ministerio, desde el 2023, 24 y 25, y OPS está colaborando en lo que es en linkear sistemas para que la calidad del dato sea buena y podamos tener un buen registro, porque eso es lo que estamos necesitando, mejorar los registros de vacunación. Por otra parte, cuando uno mira la cohorte de 5 años, también estamos teniendo dato parcial, realmente una baja cobertura. Y acá hay otro punto que también quiero marcar para hacer entender, que lo vamos a ver en sarampión, porque uno mira esto y se queda con el numerito. Hay que ir un poco más allá del número. ¿Por qué? La cobertura es baja, no tenemos dudas, pero también es cierto que durante mucho tiempo ingreso escolar en Argentina era 5 o 6. Entonces uno tenía cortes del 90%, 95%, pero estaba sumando denominadores. Entonces no era un dato fidedigno. Vieron que ahora se vacuna por cohorte. Uno dice, ¿se vacuno a los 6 años? No, al ingreso escolar no. Estoy vacunando la cohorte 2020, que es la cohorte que tiene que tener, por ejemplo, la vacuna de los mal llamado antes ingreso escolar, que era una mezcla de 5 o 6 años. Ese es un punto que el vacunar por cohorte hay que capacitarlo también. Miren, yo estuve la semana pasada en México encabezando una reunión técnica de OPS por el brote de sarampión en México y están con la misma situación. Al bajar la edad de la segunda dosis de triple viral y al vacunar por cohorte, está la misma situación. Yo creo que también los sistemas se tienen que ajustar para tener una mejor calidad de datos. Igualmente, nadie lo niega, las coberturas son subóptimas. Eso es un punto que tenemos que seguir trabajando y que lo comentó para toda la región y concretamente para la Argentina María Luisa. Tenemos 2 tipos de vacunas, vacunas celulares, vacunas acelulares y algunas experiencias con ambas. Primero, uno tiene que tener claro la vacunación a lo largo de la vida, que es precisamente un punto clave de esta reunión científica y me parece importante marcarlo. Pero en Pertusis, ¿qué foco hay a lo largo de la vida? Y esto creo que lo primero es la vacunación materna. Nosotros sabemos que hay una protección directa precisamente por pasaje de anticuerpos a través de la placenta. Fundamentalmente pasa anticuerpos IgG, pero uno requiere realmente una buena salud placentaria. En Argentina estamos trabajando mucho en vacuna materna. Pensemos en sincicial respiratorio y todo lo que el año pasado hablamos y que este año ya hay datos de sincicial respiratorio. Es realmente una vacunación que se ha instalado, la vacuna materna entre obstetras y pediatras. Y por otra parte, recordar que hay un transporte activo que se da a partir de la semana 13 y es que es máximo en el último trimestre del embarazo fundamentalmente. Ya hace muchos años que se trabajó en este concepto, porque si yo no tengo una transferencia de anticuerpos pasivos que pueda precisamente cubrir los primeros meses de vida, cuando aún el esquema básico no está completo, evidentemente estoy necesitando este pasaje pasivo de anticuerpos, porque para la madre es activo, pero para el niño es pasivo. Igual que en sincicial, ¿se acuerdan que el año pasado esto lo comentamos con mucha claridad? Por otra parte, este es un estudio clave de Argentina que se presentó en el Clinical Infectious Disease
donde uno ve, y quiero que miren, es el estudio que mostró un poco a la comunidad global que funcionaba la vacuna materna, claramente, y que se podía dar en el segundo o en el tercer trimestre porque era realmente de buena eficacia y efectividad. Esto es un estudio ya de efectividad, es un estudio de la vida de todos los días. Yo recuerdo estar en esa CONAIN cuando se aprobó la vacunación materna contra con el componente de PTA celular y el impacto que pensábamos que iba a tener en pleno brote de pertussis en el 2011-2012. Y aquí, estos son datos de nuestro hospital. Todo nuestro equipo quiso ver qué pasaba con la estrategia de vacuna materna en la vida de todos los días. Esto lo publicamos en Vaccine y vemos acá claramente cómo bajó la mortalidad, 0 para nuestro hospital, empezamos a tener chicos más grandes y por otra parte menos entrada a terapia y menos morbilidad. Porque ese es el tema de la vacuna materna. Uno puede tener aumento de incidencia, pero lo que tiene mucho impacto es en letalidad. Los chicos no se mueren cuando la madre está vacunada y nosotros estamos teniendo pertussis en los más chiquititos. Recuerden ese 23% que yo les mostré de nuestro hospital, de los más chiquititos hospitalizados. Por otra parte, estos son los datos de vacuna materna 2024 de Argentina, datos preliminares, pero tenemos el 71.2%, que es una buena cobertura para vacuna materna. Yo hablaba con Flor Muñoz, referente del tema en Latinoamérica, en el mundo global, y daba datos de Estados Unidos con entre el 50 y el 55%. Yo creo que es bastante buena cobertura, pero tenemos que ir por más, obviamente, porque hace muchos años que venimos vacunando con DPTA celular. Sin embargo, el impacto en la letalidad se vio con toda claridad. Por otra parte, acá tenemos un estudio que nosotros hicimos en el marco de SLIPE, con varios países participando. Está publicado en el Pediatric Infectious Disease. Es un estudio en el cual participaron muchos países de Latinoamérica de vacunación materna precisamente para poder encarar este aumento de la incidencia y sobre todo proteger a los más chiquitos. Trabajamos con María Luisa en Costa Rica, trabajamos con Perú, como 10 países, muchos, pero lo que marco sobre todo es que el mismo concepto baja claramente la letalidad, aunque uno tenga una incidencia que puede ser fluctuante. Y por supuesto, es una vacuna segura, es efectiva. Esto es precisamente una revisión sistemática de la vacuna materna que habla una enfermedad pertussis con una efectividad de la vacuna entre el 69 y el 91%. Hospitalización, muerte, miren, supera el 90%. Es una vacuna muy efectiva cuando uno la aplica para proteger sobre todo en el primer trimestre de vida. Y cuando uno habla de grupos especiales, y vamos a seguir a lo largo de la vida. Pasamos por vacuna materna, protegimos a los chiquititos y en los chiquititos están los prematuros que necesitan protección porque su riesgo es el doble que incluso un chico nacido a término. Y acá para marcar lo que se hace en la región, independientemente del tipo de vacuna de calendario para el esquema regular, primera, segunda y tercera dosis, hay iniciativas de Colombia, Brasil y Argentina también desde el año 2013 que en forma gratuita, formando parte de los calendarios, se protege a los más chicos, precisamente a los que tienen menos de 2 meses de edad, de recién nacidos cuando son prematuros, con una edad gestacional de menos de 37 semanas y un peso de nacimiento de 1.500 gramos. Difiere entre países. Nosotros con María Luisa hicimos una linda publicación del riesgo de prematuros, donde precisamente se marca esta política de vacunación en América Latina, sobre todo para proteger a los chicos prematuros. Pero necesitamos más, porque hay que seguir con el ciclo de la vida. Y acá tenemos las vacunas combinadas. Tenemos ya muchos países de Latinoamérica que están entrando vacunas combinadas con componente acelular en sus calendarios nacionales. Y acá lo ven, por ejemplo, Colombia, que usa vacuna hexavalente, México, lo tenemos también a Guatemala y Salvador, muy reciente, Costa Rica, con amplia experiencia, Panamá, Chile,
Y otros países como nosotros, Brasil, estamos todavía usando vacuna celular en el calendario. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones del 2023 de precisamente apoyar el uso de vacunas combinadas, y en esa acta, que ustedes la tienen en las actas del Ministerio de Salud, habla de la importancia de una vacuna acelular como vacuna combinada. Son vacunas seguras ambas, pero las vacunas acelulares son menos reactogénicas. Este es un estudio muy lindo que hicimos con la doctora Vanessa Castellano, comparando un grupo que se vacunaba en el hospital público, en nuestro hospital, con vacuna celular pentavalente, y otro grupo que se vacunaba en un vacunatorio privado con vacuna hexavalente. Y lo que vimos fundamentalmente fueron los eventos adversos. Es un poco una diapo llena de datos, pero quiero que miren que el esquema es el siguiente. Primera, segunda primera y tercera dosis. Cuando ustedes ven esa barra alta, corresponde a la vacuna celular, ¿sí? Por ejemplo, primera dosis, tercera dosis, barra alta, mucho leve y poco rojo. Ese rojo es el evento adverso más grave. Y lo comparan con la barra que está al lado, que es la acelular. La barra, por empezar, más baja, ¿sí? Miren, la primera y la segunda barra. Alta para tercera dosis en celular, menos alta para la tercera dosis en acelular. Entonces uno ve claramente cómo tomando primeras dosis y las dosis subsiguientes como el refuerzo, uno ve en el componente acelular menor evento adverso local, menor dolor, enrojecimiento, hinchazón, pero también menos fiebre, menos irritabilidad. Entonces, otra de las cosas que hicimos en este estudio, que lo van a encontrar publicado en la revista Vaccine, que nos pareció muy interesante porque fue a hablar con los padres, una muestra muy grande de 1000 chicos. Entonces, hablamos con los papás, se le hizo mucho seguimiento en ambos grupos y miren qué interesante. La gente tiene claro que hay que continuar con el esquema de vacunación, tanto en el grupo de pentavalente del hospital como en el grupo de hexavalente. Continuar hay que continuar, pero la gente también dice, lo hago porque quiero cumplir con el esquema, sigo las recomendaciones, es bueno proteger, pero también lo que nosotros vimos es que la gente difiere. Cuando tiene evento adverso, ya sabe que tuvo un evento adverso en las primeras dosis, dice, no, yo no le voy a poner todas juntas, quiero primero esta vacuna y después le pongo la otra. Entonces empieza a diferir. Y cuando se empieza a diferir, mi pregunta es, y también lo marco para coberturas, ¿cuánto tiempo queda un chico en riesgo? Que a veces uno no lo mide, porque mide cobertura al fin del primer año o mide si se la aplica o no se la aplica, pero ¿cuánto tiempo estuvo en riesgo? Y ese es un punto. Entonces, es importante el tema de seguridad, es importante el tema de la reactogenicidad, precisamente para favorecer una buena cobertura. Y acá, pertussis complejo. Necesitamos buena vigilancia, ajustar definición de caso, ver el rol y la red de laboratorios para hacer diagnóstico, porque si no hay facilidad para el diagnóstico y yo tengo un caso en ambulatorio, no lo estudio. Y también si lo tengo en la internación y tengo dificultades para mandar la muestra, ese chico no se estudia. Entonces no sabemos realmente qué es. También recordemos que la transmisión tiene mucho que ver adolescentes que muchas veces en ambulatorio tosen, se dan antibióticos que no son los macrólidos y sigue contagiando. Entonces, es un rompecabezas donde las coberturas tienen mucho que ver y tienen un peso importante. Y ahora vamos a tomar eliminación, sarampión, ¿sí? Entonces, ¿por qué les puse todas las características de sarampión? Yo quiero marcar dos cosas. Altísima transmisión. Yo siempre digo, un brote de sarampión es como tapar con la mano el sol. Los brotes de sarampión no se pueden tapar. Los he pasado varios brotes, los viejos con miles de casos, con casos de panencefalitis esclerosante subaguda seguidas en el hospital de niños por el servicio de neurología, hasta los últimos brotes. Cuando hay un brote y el brote está y no se puede tapar y es así. Pero
hay que trabajar mucho para cortar brote. Entonces, también es importante una buena vigilancia. Yo marqué que está presente el virus salvaje en secreciones nasofaringeas, sangre y orina. ¿Por qué? Porque miren acá, en la vigilancia, uno dice, si se transmite, se elimina por secreciones nasofaringeas y se elimina, yo necesito tener muestra adecuada. Entonces, sangre para hacer serología y, por supuesto, hisopado faríngeo hasta 7 días posteriores al exantema o bien orina también. Es decir, es importante que se notifiquen. Miren, todos los miércoles nos estamos reuniendo todos el grupo de provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio para cerrar caso. Y lo que les quiero decir, ¿saben la cantidad de casos que tienen una muestra temprana de IgM? Que uno realmente necesita el cultivo, necesita la PCR para poder cerrar, porque la PCR si es positiva, yo tengo la carga viral porque justamente es antígeno, mientras que una serología positiva con un antecedente de vacunación puede ser una vacuna, porque es una vacuna viral atenuada. Entonces, es fundamental tener las muestras para cerrar caso. Y también nosotros vemos con el Malbrán avidez, que eso también ayuda mucho, porque la primoinfección, generalmente cuando pedimos un IgG, es de baja avidez, mientras que cuando yo tengo una reinfección o una antigua o por vacunación, tiene alta avidez. Por eso el Malbrán necesita esas muestras, porque para cerrar si es un caso o no, vemos también si hay avidez o no hay avidez en esa IgG que se está buscando. Y por otra parte, es importante en sarampión ver no solo los clados, sino también el genotipo, porque si uno tiene genotipo, sabe de dónde viene el caso, porque en cada región geográfica están diferentes genotipos. Entonces, si yo tengo un B3 o tengo un D8, que es lo que está circulando en este momento, yo puedo decir que está circulando en el mundo, que sea B3 o que sea D8, y hacer un mapa, que es lo que se hace habitualmente, para poder ver cómo se están dando las cadenas de transmisión. Y acá es importante esto, porque uno clasifica el caso. Uno puede tener un caso importado relacionado a la importación porque viene un turista del sudeste asiático o como nos pasó en nuestro hospital. Nosotros atendimos en el hospital de niños la primera familia rusa que vino en los primeros casos y atendimos luego el nieto de un importante infectólogo que su hijo vive en Londres y que se atendió en nuestro hospital, que era un lactantito de 6 meses del Reino Unido. Entonces uno tiene que estar muy alerta, porque uno recibe importación. Entonces tiene que saber muy claro. Hay brotes en muchos lugares en el mundo, ahora lo vamos a ver, y es altamente probable que tengamos importación de casos. Entonces, para la importación, buena detección, alta cobertura. 2 reglas de oro. Entonces, acá tenemos brotes importantes en el mundo. Miren lo que es el sudeste asiático, Europa. Y ahora voy a focalizar un poquito más en la región. Estos son datos de hace 2 días que compartió OPS con nosotros en el Comité Regional de Sarampión. Canadá está con una tendencia altamente ascendente, más de 4.500 casos. Ustedes saben que se necesita 1 año de circulación y si no se puede cerrar, uno pierde la condición de sostenibilidad de esa eliminación. Y Canadá, si no cierra octubre, que creo que sería un milagro, es altamente probable que lo pierda Canadá y lo pierda la región. México, otro país complicado también. A mí me tocó estar la semana pasada, el brote de Chihuahua tiene más de 3.000 casos. Recorrimos las localidades, porque el brote empezó en la localidad menonita, pero ahora sobre todo apunta a población indígena en México. No hay casos aún en DF, pero el brote es nacional, que es realmente otro desafío muy importante para América Latina, el brote de sarampión. Y por supuesto también tenemos Estados Unidos, que ahora está con una tendencia ligeramente descendente, pero ya han aparecido casos en Paraguay, casos en Bolivia, los tenemos en Argentina. Entonces realmente
Es muy impactante ver todo ese mapa y el riesgo de importación que tenemos. Y continuemos un poquito más con sarampión, mucho menor de 1 año, porque puede empezar por adultos jóvenes. Y es así, porque de hecho, por ejemplo, en México empezó con el grupo menonita o con los jornaleros indígenas que trabajan en áreas determinadas. Pero ahora es un tema del menor de 1 año, claramente, y de los más chiquitos. Acá tenemos los genotipos, está circulando fundamentalmente B3 y D8. Acá tenemos la situación de Argentina, que desde el 2000 no tenemos más casos, la introducción de la vacuna triple viral, y el último caso endémico, como les dije, en el año 2000. ¿Y qué nos está pasando? Bueno, esto en el año 2025 tuvimos la primera llegada de esta familia rusa, muy complicado, les puedo asegurar, lo atendimos en el hospital, en la vida de todos los días, era muy difícil comunicarse, la gente no hablaba español, había que comunicarse en inglés. La doctora Lucien fue hasta la casa de la familia para recoger las muestras porque era el primer caso del país, era muy importante saber qué pasaba. Entonces había que trabajar en terreno y había que ir a ver qué pasaba. Logramos comunicarnos, logramos tener las muestras y eso entonces nos permitió tener, digamos, datos. Y yo ya dije que el desafío era el timbre, pero ya cierro. Y cerrando, estos son nuestros casos importados, tenemos B3 fundamentalmente, y yo no quiero dejar de decirles esto importante, que la vacuna es una viral atenuada y puede dar un componente de rash y puede dar fiebre. Por eso es importante tener todo el laboratorio disponible para ver si es vacunal o es salvaje en el medio de un brote de sarampión. Coberturas a nivel de OPS, que son coberturas subóptimas, pero quiero marcar esto, porque esto va a ser un cambio para el año que viene para todos nosotros. Y no puedo dejar de decirlo, aunque todavía no esté la resolución ministerial, pero ya está la compra de la vacuna. Durante años, nosotros tuvimos un esquema 12 meses, 5 años, país desarrollado. No había brecha, parece que estamos con unas coberturas excelentes. Sin embargo, había una brecha importante. La CONAIE dice, miremos las coberturas, primera dosis, 82%, segunda dosis, con toda la salvedad que les hice, y en agosto del 2024 propone bajar la edad de vacunación de la segunda dosis. La segunda dosis en el año 2026 es altamente probable que sea los 18 meses de vida, o por lo menos en el segundo año. Es casi 99% de confianza de intervalo, que va a ser así porque ya están pedidas las dosis, ¿sí? Y eso es lógico, porque bajamos y disminuimos la brecha. ¿Se dan cuenta? No puedo continuar. Entonces, pero yo ya terminaba. Y esto era el mensaje clave que quería decirles. La campaña, un 39.9% de campaña, el impacto de la vacunación. Tenemos que eliminar toferina, tenemos que eliminar sarampión, vigilancia y altas coberturas de vacunación. Y desde la Santa Rita del Hospital de Niños, muchas gracias. Bueno, Estamos pasados de tiempo. estamos ¿Hay bien. alguna pregunta? Porque estamos 6 minutos atrasados para dar paso a la próxima mesa. Allá en el fondo una pregunta. Solar. Para. Para mí, para ¿Tenemos alguna pregunta? Hola. Gracias, Ángela, como siempre, muy buenas tus presentaciones. Mi nombre es Erika Bartel, del PAI de Provincia de Buenos Aires, y Ay, quería, qué gusto. por un lado, bueno, agradecer todo lo que presentó Ángela y aprovechar, ya que en este ámbito hay muchas personas que hacen atención de pacientes en el ámbito privado, invitarlos a que tengan en consideración esta cuestión que marca Ángela respecto de la importancia del diagnóstico, de la sospecha de sarampión
en la atención y de la derivación de las muestras. Nosotros en el ámbito público tenemos una red de laboratorios que está específicamente preparada para la derivación de las muestras y el diagnóstico para la vigilancia de sarampión, también de coqueluche. Entonces es muy importante que desde los efectores privados puedan contribuir a esta red. Nosotros los esperamos para la derivación de sus muestras. Es muy importante su rol para la vigilancia epidemiológica del sarampión en este momento, pero de coqueluche también y de las demás enfermedades de notificación obligatoria. Sabemos que en el ámbito privado se concentran mucho más en el diagnóstico clínico del paciente, pero bueno, los estamos esperando con su aporte para la vigilancia epidemiológica. Gracias. Gracias, Erika. Yo agrego que el último caso de la Ciudad de Buenos Aires fue el 26 de mayo y el último caso de provincia de Buenos Aires creo que el 20 y pico, no me quiero equivocar, el 20 y pico de junio. 26. Es decir, que ya estamos llevando varias semanas desde el último caso. Así que, bueno, vamos a poner energía que tenemos que cortar este brote.